Precisamente el 22 de este mes, de marzo, se celebra el Día Internacional del Agua. Pero siendo un mes también internacional que se celebra el Día de la Mujer, hemos pensado en desarrollar una semana de diálogo sobre la temática del agua con especialistas de gran nota, con mujeres especializadas en temas de agua, y queremos, mediante la alianza de Willaricui y este programa, junto con el Instituto de Promoción para la Gestión del Agua, desarrollar estos diálogos sobre la gestión del agua en sus diversas modalidades. Hay mujeres destacadas en este tema, y una de las conspicuas representantes, precisamente la que tiene mayor experiencia en esto, es Carmen Felipe Morales Basurto. Bueno, ella dirá su propia experiencia, y yo quiero saludar a todos y compartir con ustedes esta efeméride, y hacer que el Día del Agua nos sirva de reflexión, nos sirva de compromiso para mejorar esta gestión, generar una cultura del agua y un compromiso para mejorar precisamente la propia vida, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Fanel. Doctora Carmen Felipe Morales, usted, como dice Fanel, es un referente importante en el desarrollo de las actividades referidas al agua. Debe tener muchas, y las tiene con justeza, pero será necesario conocer un poco de cuál es su pensamiento y qué es lo que le ha motivado a hacer este trabajo tan profesional en el marco del agua, que es un elemento que nos da vida. Con mucho gusto. Bueno, le comento, yo hice, aparte de ser agrónoma, ¿no? Hice un doctorado en Bélgica sobre ciencias del suelo. Soy especialista en el suelo, pero yo puedo tener el mejor suelo del mundo, no me serviría si no tengo agua, ¿de acuerdo? Y me orienté mucho también a investigar sobre la erosión de los suelos. Somos un país de montaña, el Perú, y tenemos entonces, por esta geografía, ¿no? Claro, que nos ha dado una gran diversidad de paisajes, de suelos, de biodiversidad, pero también es un riesgo desde el punto de vista de que cuando llueve y las laderas no están bien protegidas, el agua se puede convertir en un agente de erosión, de arrastre, de pérdida de suelo, ¿no? Y eso es uno de los temas que he trabajado mucho, midiendo justamente cuánto se pierde de suelo por efecto de las lluvias transformadas en escorrentía superficial, de nutrientes, pero cómo se puede justamente evitar eso, aplicando tecnologías, muchas de ellas que nos han dejado nuestros antepasados, ¿no? Entonces, por ahí he entrado mucho, o sea, son dos recursos que están íntimamente vinculados, el agua y el suelo. Acabamos de ver un evento la semana pasada, ocurrido, digamos, donde en la región del norte ha habido La Libertad, claro, 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 claro. ¿no? La serranía. A ese tipo de erosión se refiere usted. Bueno, en realidad hay diferentes, digamos, se puede clasificar, ¿no? La erosión de los suelos. Por ejemplo, una erosión por el agua que a veces es casi imperceptible, que poco a poco se va perdiendo el suelo, ¿no? Es lo que se llama la erosión laminar. Cuando la lluvia cae al suelo, si no está bien protegido, entonces va arrastrando poco a poco el suelo, ¿no? Y se va perdiendo la capa superior del suelo, que es la más rica en nutrientes, en materia orgánica para los cultivos, ¿no? Entonces, ¿cómo saber que ocurre una erosión laminar? Cuando se observa que el suelo presenta manchas claras alternadas de manchas oscuras. Las manchas oscuras significa el contenido de materia orgánica, que le da un color más oscurito al suelo. Pero si se pierde esa materia orgánica, comienza a aparecer el subsuelo, que es más mineral, ¿no? Bueno, esa es una erosión, podríamos decir, silenciosa, pero que va avanzando. Pero hay erosiones mucho más, digamos,
impactantes y violentas, como ha ocurrido en Patás, ¿no? Creo que ha sido Patás en La Libertad, en donde ahí ocurrió lo que se llama un deslizamiento. En este caso es que las mismas rocas son más susceptibles cuando hay mucha agua que se va acumulando, entonces ellas se desplazan y se desplaza todo el material que está encima, ¿no? También están los llamados huaicos, a través de las quebraditas, cuando viene mucha agua, ¿no? Se concentra ahí el agua y arrastra también todo el material. O sea, el Perú, le digo, es un muestrario de tipos de erosión. Por eso ha sido muy estudiado por científicos de diferentes lugares del mundo, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de viajar con muchos de ellos, ¿no? Justamente observando esto. A mí me Sí. abre la idea de hacer un programa especial sobre eso, de tal manera que podamos conocer más del avance científico y la previsión para este tipo de cosas. Pero ¿Cómo no? Con mucho. ahora hemos escogido este día para hablar con usted de su trabajo. Así que vamos adelante. Bueno, como le decía, el agua es importantísimo y algo que creo que todos los peruanos debemos de tenerlo bien claro. Del punto de vista global, el Perú es un país que tiene mucha agua, pero del punto de vista de la distribución es muy irregular. Menos del 2% de las lluvias que caen en el territorio del Perú van hacia la vertiente occidental de los Andes y forman esos 53 ríos con sus respectivas cuencas, que son los territorios, ¿no? El 98% o más va hacia la vertiente oriental, hacia el Amazonas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pero ¿dónde está, digamos, la mayor población del Perú? Está en la costa, donde llueve menos. Y ahí es donde se realiza la agricultura, tiene que ser con riego, ¿de acuerdo? Porque no se puede hacer con lluvia, porque la costa es un desierto prácticamente. Y ahí es donde tenemos que, entra un poco también el trabajo que venimos haciendo, los que promovemos la agricultura ecológica u orgánica, es cómo manejar el agua, que es un recurso escaso, sobre todo en la costa, con, digamos, tecnologías eficientes, desde el riego por goteo, ¿no? La microaspersión, pero también técnicas como el riego por sifón, ¿ya? Que utilice el principio de vasos comunicantes con unas mangueritas o tubitos para que el agua del canal de riego salga de una manera mucho más controlada, ¿de acuerdo? Y la otra es que el suelo, generalmente los suelos en la costa, son arenosos y no retienen mucha agua, se pierde el agua. Entonces, porque falta arcilla, que es la fracción mineral que puede retener más el agua, ¿no? Entonces, ¿qué se hace para reemplazar la falta de arcilla? Ahí es donde se le aplica la materia orgánica, ¿no? Los abonos orgánicos, que uno los puede hacer los agricultores que estamos metidos en el tema de la agricultura ecológica, lo hacemos utilizando los residuos orgánicos como los guanos, los rastrojos, hacemos el compost o bioabonos líquidos, sólidos, y eso permite que el suelo retenga hasta 5 veces más el agua de lo que lo haría si no tuviera ese contenido de materia orgánica, ¿no? Entonces, como le digo, eso es uno de los temas que he venido trabajando mucho tiempo, cómo lograr conservar el agua para beneficio de los cultivos y, por supuesto, para que sea aprovechada de una manera eficiente y evitar también la erosión de los suelos, ¿no? Como usted dice, el Perú es gran laboratorio para esto, por la extensión geográfica y las regiones que tenemos. ¿Usted ha trabajado específicamente en un lugar del Perú, de Lima? Bueno, ¿no? En realidad he viajado mucho por el Perú en mis investigaciones. Claro, tengo mi pequeña finca, ¿no? Una chacra ecológica con mi esposo en el Valle del Río Lurín, ¿no? Donde hacemos una agricultura ecológica tratando de ser cuidadosos con el manejo del agua, ¿no? Pero como le comentaba al inicio, algo que a mí me impactó mucho y he trabajado, he hecho muchos trabajos de investigación, tesis de mis alumnos, en la sierra y en la selva, justamente. Y ahí quiero destacar algo. Los peruanos tenemos que reconocer que los antiguos peruanos, nuestros antepasados, conscientes de que tenemos un país de montaña
que es lógicamente, ¿no? Una situación mucho más vulnerable a la erosión de los suelos, que han desarrollado ellos tecnologías como los andenes, esas maravillosas terrazas agrícolas, que son las que modifican la pendiente del terreno y permiten que el agua ya no, digamos, discurra de una manera violenta, arrastrando el suelo, sino que se infiltre en esas plataformas de esas terrazas, que son como grandes escalones, ¿no? Y tenemos alrededor, fíjese, eso fue estudiado por el ingeniero Luis Mazón, ¿no? Cuando era presidente o director de la ONER, de la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales, alrededor de 1 millón de hectáreas de andenes que hay que rehabilitar, muchos abandonados. Y es una tecnología excelente en el mundo, ha sido reconocido para evitar la erosión de los suelos provocada por el agua cuando discurre en pendientes pronunciadas, ¿no? Sobre eso, felizmente, se está retomando el interés, ojalá que se continúe, en lo que es la recuperación de estas tecnologías, ¿no? He tenido la ocasión de viajar con el ingeniero Mazón a Andamarca, que es uno de los Qué bueno, qué bueno. que más mantiene sus andenes en cultivo, ¿no? Lo conoce el ingeniero Mazón, claro. En Andamarca también yo un tiempo recorrí con la doctora Ann Kendall, una excelente arqueóloga, lamentablemente ella falleció, inglesa, que quería mucho al Perú, y justamente ella estaba involucrada en lo que era la rehabilitación de andenes, pero como me comentó, me dijo: Carmen, si rehabilitamos los andenes no es para que se use aplicando pues pesticidas, fertilizantes químicos, sino con una agricultura ecológica, y ahí es donde yo participé, ¿no? Con ella en algunos trabajos. Uh-huh. El Perú prácticamente ha cambiado después de esta pandemia. Se ha vuelto a renovar los conceptos de la agricultura. Hay que modificar cosas que hemos hecho mal durante mucho tiempo también, y no se ha prestado el debido oído al consejo científico, a la experiencia maravillosa que nos da de hacer bien las cosas. ¿Qué cree usted que necesitamos hacer en este futuro tiempo nuevo? Bueno, creo que dentro de todo, esta pandemia también nos ha dado algunas lecciones, ¿no? ¿Recuerdan cuando se prohibió inclusive las actividades económicas al inicio? Hubo una descontaminación de las aguas, del ambiente, ¿eh? Fue algo impactante, algo que si se hubiera dado como una ley que no se contamine, que se evite, igual se hubiera seguido, ¿no? Y por otro lado, también se está ahora valorando más el consumo de alimentos, ¿no? Para la salud. Y ahí quiero decirle algo, que justamente estoy metida en otra plataforma que está trabajando este tema de la alimentación saludable, ¿no? Nos recomiendan los médicos, por ejemplo, consumir muchas verduras, frutas, ¿no? Pero si esas verduras y esas frutas tienen restos de pesticidas, o sea, que son productos tóxicos que afectan la salud, eso no te va a hacer bien. Entonces, ahora sí hay como una especie de más cuidado, ¿no? Hay una demanda de los consumidores que ojalá más bien se pudiera extender aún más para consumir alimentos que no tengan estos restos tóxicos, ¿no? Estos pesticidas. O sea, por eso es que se ha comenzado a revalorar un poco más la agricultura ecológica orgánica, ¿no? Y por supuesto esto también impacta en el ambiente en general, en el agua, porque gran parte de esos contaminantes, ¿no? También al contaminar el agua, ya no se puede pues utilizar de una manera mucho más limpia para sobre todo regar, por ejemplo, hortalizas de tallo corto, ¿no? Entonces ahí hay un tema de cómo también evitar la contaminación, ¿no? del agua. Y otra cosa interesante, también se está valorando el consumo, por ejemplo, de la carne de los cuyes. Nosotros queremos cuycitos, por ejemplo. Y es que la gente se ha dado cuenta que la carne de cuy es muy nutritiva y saludable. Mucho más que comer la carne de res, por ejemplo, ¿no? A propósito, la ganadería vacuna es contaminadora también, ¿eh? Entonces, yo creo que por ahí sacando las partes positivas, claro, lógicamente hay todos otros aspectos, la economía se ha visto afectada, ¿no? Entonces, yo creo que más bien ahí hay que dar valor a la agricultura familiar,
la pequeña agricultura, pero que es la que se cuida, tiene más cuidado en la producción de estos alimentos, no a gran escala, pero sí para el consumo local, ¿de acuerdo? Que sean alimentos más sanos. Y ojalá que esto, digamos, se vaya cada vez extendiendo más en nuestro país, ¿no? Que en el fondo es recuperar prácticas ancestrales también, ¿eh? Ahora, en una ubicación geográfica regional, ¿cómo ve usted al Perú en un futuro más cercano o más lejano? En una En una clasificación. cultura territorial, ¿no? O sea, el Perú tiene gran territorio en América Latina, por ejemplo, en Ajá. comparación con los otros países. ¿Y cómo ve usted ese panorama? Bueno, para algunos, curiosamente, recuerdo alguna vez hemos discutido con algunos políticos, piensan que el Perú, al ser un país de montaña, esto es una limitante, ¿no? Porque no somos, pues claro, como Argentina, Brasil, ¿no? Un país más o menos. Pero al contrario, yo creo que el hecho de tener estas montañas, eso es lo que nos ha permitido tener una gran diversidad biológica. Estamos considerados entre los países de mayor diversidad del mundo. Y justamente lo que tenemos que saber es qué cultivos se adecúan, ¿no?, a los diferentes pisos altitudinales. Pero tenemos que aprovechar esa biodiversidad también, conservándola y consumiéndola. Y más bien eso es un aporte al mundo. Dice que le preguntaron a propósito a un gran científico inglés, si hubiera un gran desastre en el mundo, ¿qué país usted salvaría? ¿Y saben qué dijo él? Sin duda el Perú, nuestro país. Porque él dijo, a partir del Perú recuperaríamos gran parte de los alimentos que todo el mundo consume. Y un alimento a propósito, muy consumido en el mundo, y a veces creo que hasta más que en el Perú, es la papa. Sí. Tenemos una gran diversidad de papas, ¿ah? Pero también los granos andinos, ¿no? Es decir, tenemos una maravilla, pero eso hay que cultivarla y consumirla. Uh-huh. Vamos a ver si está Fanel y tiene alguna atingencia, alguna pregunta que hacer. Fanel, ¿estás? Hola, Fanel. Aunque ya me escuchó tantas veces. Seguramente. Bueno, pero si no está... Sí, bueno, sí, he estado escuchando con atención. Siempre es un gusto no solo escucharte, sino aprender cada vez más. Ya que estamos celebrando justamente el Día Internacional del Agua o la Semana del Agua, creo que es importante señalar cómo es que se puede aprovechar mejor el agua, cómo hacer un ciclo completo, como por ejemplo tú has experimentado en tu chakra, ¿no? Cómo hacer que el agua, desde que nace, cómo cuidarla, cómo usarla y cómo luego reusarla. Entonces, si puedes explicar un poco mejor eso, justamente en este trato cuidadoso y eficiente del agua, cómo hacer que ese agua, los demás también entiendan que no solo es la que yo recojo y puedo usar, sino que también puedo reusar. ¿Sí, Exacto. Carmen? Sí, cómo no, Fanel. Bueno, primero, yendo de lo macro a lo micro, eh, como tú sabes, al ser la costa, la región donde más, bueno, es la desértica y no tiene agua, se hizo las grandes represas, los grandes megaproyectos, ¿no? La represa para retener el agua de las partes altas y después usarla de una manera no eficiente muchas veces, ¿no? Con cultivos que demandan mucha agua como el arroz, por ejemplo. Pero yo creo que la mejor forma es que todo el territorio, toda la cuenca, sirva como si fuera una gran represa. ¿En qué sentido? De que cuando cae, ponerle una adecuada cobertura al suelo, desde la parte alta, cobertura vegetal, ¿no? Plantas herbáceas, árboles, recuperar esas tecnologías que ya mencioné, como los andenes, las amunas, bueno, hay una serie de tecnologías. Pero una vez que llegue el agua, también ya, cómo usarla de una manera eficiente, ¿no? Tratando de, digamos, con tecnologías que no son, pero el riego por goteo sin duda es una tecnología muy eficiente y que ahora ya no cuesta tanto como antes, ¿no? Porque el agua va entrando gotita a gotita, pero también, como mencionaba, el riego por sifón. Y lo otro es
que las aguas servidas, eso es importante. Muchas veces la contaminación de los ríos se debe a que las familias o poblaciones que se instalan cerca a los ríos mandan directamente sus desagües también. Y eso contamina. Pero existen tecnologías como los humedales artificiales, como tenemos en la finca. Lo invito cuando gusten ir a ver, ¿no? Con plantas que imitan a un humedal natural. Con plantas, en este caso usamos papiro. Y el agua que entra con las aguas servidas de la casa, obviamente, ¿no? Con una carga de coliformes, etcétera, gracias a las raíces de estas plantas que liberan ácidos orgánicos, se van limpiando estas aguas y luego se las puede reusar mucho más limpias para regar. O sea, tecnologías que no son complicadas, que no es usando cloro como hace Sedapal, ¿no? Sino plantas, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que soluciones hay. Lo que falta a veces es la decisión, ¿no? Sobre todo de los gobiernos, bueno, locales, nacionales, de aplicar estas tecnologías y de cómo sensibilizar. También ahí entra la parte educativa, ¿no? Si hay algo que nos podemos, digamos, nos sentimos una satisfacción, mi esposo y yo cuando conversamos, es que recibíamos antes de la pandemia muchísimas visitas, sobre todo en colegios, y entonces lograr ir sensibilizando a los chicos del cuidado del agua, de reciclar todo, nada debería ser basura, ¿no? Los residuos orgánicos, y al final, digamos, se iban ellos con otra idea, ¿no? De lo que era justamente la agricultura, no el uso de estos pesticidas y qué sé yo, y de la alimentación sana, ¿no? Y sobre todo, repito, del cuidado del agua, que sobre todo en la costa es pues un recurso sumamente importante, valioso, escaso en muchos casos, ¿no? No sé si con eso completo satisfago tu pregunta, Fanel. Sí, gracias. Y quizá sería conveniente desarrollar una propuesta a las familias, o sea, cómo podrían manejar mejor el agua, ¿no? Y cómo cuidarla. O sea, porque a veces, bueno, uno escucha y dice, claro, eso le corresponde al gobierno, eso le corresponde al municipio, eso es obligación de los otros, ¿no? Pero ¿cómo es que nosotros nos podemos involucrar en una gestión del agua desde la visión de familia, desde la visión personal? ¿Cuál sería tu propuesta a este nivel, Carmencita? Bueno, justamente, como tú sabes, dentro del Consejo de Recursos Hídricos, lo cual tú también formas parte, ¿no? De las cuencas de Chillón, Rímac-Lurín, hay grupos técnicos. Yo formo parte del grupo técnico de recursos hídricos de la cuenca del río Lurín. Y nos hemos también dividido en subgrupos temáticos, ¿no? Uno tiene que ver con la cantidad de agua, otra con la calidad y otra con la gobernanza. Y yo coordino el grupo de la calidad del agua. Y hemos hecho varios conversatorios, pero sobre todo lo que estamos tratando justamente es de cómo incluir dentro de los programas educativos, ¿no? De las escuelas, en este caso de la cuenca del río Lurín y en particular del Valle, sobre todo el distrito Lurín, donde la contaminación es mucho mayor, ¿no? Porque hay más población también. Cómo, digamos, ir sensibilizando. Yo creo que el primer cambio consiste en la educación, en que la gente y sobre todo los niños, que también pueden ellos influir en los padres, ¿no? A través de las enseñanzas que reciben, que tengan cuidado de no desperdiciar el agua, de no ensuciarla, pero que también todo se puede reciclar, ¿no? En eso estamos involucrados y claro, no va a ser el resultado de un día al otro, pero como dice el dicho, el largo plazo comienza hoy. Y yo sí creo mucho en que hay que cambiar, como se dice, el chip, ¿no? De las personas, y la educación ambiental es importantísimo, sobre todo, como repito, para el cuidado del agua, ¿no? También evitar la contaminación, basuras y todo, como digo, se puede reciclar, ¿no? Y ahí, sin duda, las organizaciones de la sociedad civil, es verdad, no hay que esperar solo que sean pues los gobiernos locales, aunque ellos tienen una responsabilidad, pero si hay, digamos, un colectivo que se organiza, y eso es lo que estamos felizmente, se está organizando en la cuenca del río Lurín, sobre todo en la parte baja, ¿no? Hay estas organizaciones defensores del agua,
por ejemplo, ¿no? Para hacer campañas de limpieza de los ríos, pero también de la aplicación de tecnologías mucho más, digamos, respetuosas del ambiente, ¿no? Y de la no contaminación del agua, ¿no? Y a los medios de comunicación nos Y los corresponde medios de comunicación, exactamente, cierto, una gran tarea, evidentemente. cierto, cierto, Por cierto. agradecerle muchísimo este tiempo disponible para nosotros, doctora, invitarla a tener Gracias. nuevas oportunidades como para trabajar estos temas y por supuesto con mucho gusto podamos conversar en adelante sobre estas cosas tan interesantes que nos cuenta en esta oportunidad. Le agradezco ¿Cómo mucho. no? No, También al contrario. muchas gracias por estar con nosotros en este día. Cuando gusten visitarnos también, porque una cosa es a veces hablar y otra cosa es ver directamente, ¿no? Cómo Sí. funcionan estas tecnologías, ¿no? ¿Dónde Así. queda, Ujú. dónde queda la chacra que tiene usted para visitar? Está en la parcelación Casa Blanca, ubicada en el distrito de Pachacamac, en el Valle del Rolurín, ¿no? Cuando guste le puedo mandar, claro, la dirección. La parcelación Casa Blanca se formó a partir de la hacienda Casa Blanca. Los dueños de la hacienda no fueron afectados por la reforma agraria, la familia Bentín. Antes de la reforma agraria, ellos parcelaron una hacienda de 250 hectáreas y formaron la parcelación Casa Blanca con el compromiso que no cambiara de uso, que siguiera siendo agrícola. Y eso es lo que estamos defendiendo, que no cambie, que esto no se urbanice y que más bien es el último valle verde que le queda a Lima, el valle más cercano, y que ahí la agricultura sea una agricultura, digamos, respetuosa del ambiente, ¿no? Y que produzca alimentos no solamente para el entorno local, sino también para Lima, hasta donde sea posible, claro, ¿no? Y por eso estamos siempre atentos a que no se cambie el uso de la tierra, ¿no? Sobre todo en esta zona de Casablanca. Muchas gracias y muy gentil, doctora Carmen Felipe Morales. Morales Basurto, por Gracias. sus enseñanzas de hoy, su participación en el programa. Gracias, Fanel. Ha sido un gusto. Gracias también. Gracias. Gracias igualmente. Gracias a todos los oyentes y es una oportunidad muy importante compartir estas ideas, estas enseñanzas y creo que ha ayudado mucho a reflexionar sobre el Día del Agua, las ventajas que tiene y la relación importante que tiene con el suelo y la alimentación. Muchísimas gracias. Gracias también, Fanel, ¿eh?